Saludos, soy el alumno Carlos Alberto Sánchez Dávila, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. Nuestro curso es Problemas y Desafíos en el Perú actual. Nuestro tema a tratar en esta exposición es acerca de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria. La reforma agraria fue impulsada por el general Juan Velasco Alvarado en el año de 1969 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Por mi parte, considero de que la reforma agraria sí trajo beneficios, pero fueron momentáneos, que a largo plazo mm, o en el transcurso del tiempo se vio las deficiencias y no se cumplió con las expectativas que se habían planteado. El desarrollo entre los años de 1969 y 1975 se expropiaron alrededor de 15.000 haciendas y se entregaron tierras a 370.000 familias campesinas. Pues vemos que, sin embargo, no se les entregó directamente la propiedad individual, sino que muchas quedaron bajo el control colectivo, lo que generó conflictos y desorganización. Si bien es cierto, quedó un grupo o los terrenos, la supervisión quedó a cargo de un grupo de técnicos, unos tecnócratas. Entonces no se dio directamente la propiedad individual, sino que muchas quedaron bajo control, así como nos dice el texto, y lo cual generó conflictos y desorganización. Luego tenemos que ver el desarrollo de este tema de la reforma agraria en el aspecto social. En el aspecto social, pues vemos que se esperaba que la reforma mejorara la vida de los campesinos, pero muchos de ellos no recibieron capacitación, crédito ni infraestructura básica. Esto debido al abandono, el abandono del campo aumentó, la migración a Lima y otras ciudades generaron cinturones de pobreza urbana. ¿Qué pasa? Que al ver la necesidad en el campo o que no se cumplió con las expectativas de la reforma agraria, las personas o los pobladores rurales empezaron a migrar a la ciudad de Lima porque había trabajo o querían generar trabajo allí. Entonces empiezan las invasiones. Una de las primeras invasiones que se llevó en la costa fue la provincia de Chimbote, en la provincia de Chimbote, y ya luego vemos pues en Lima, ¿no? En Comas y en otros distritos. Entonces ellos fueron, o las personas de la zona rural, los campesinos, fueron y se fueron y llegaron y empezaron a organizar en grupos, en asociaciones. Entonces luego vemos que al ya no haber trabajo, ellos mismos empezaron a generarse trabajo. Entonces, entre los años de 1970 y 1981, la población urbana en Lima creció, creció de 3,7 millones a más de 600 millones, en gran parte por la migración rural provocada por el fracaso de la reforma. También, más del 50% de los campesinos beneficiarios abandonaron sus tierras en las décadas siguientes, según estudios del Instituto Nacional del Desarrollo Agrario. Pues vemos que no se cumplió en la expectativa, en el aspecto social no se cumplió con las expectativas que se habían planteado. Luego vemos en el aspecto político. En el aspecto político, pues vemos que la reforma agraria fue implementada por un régimen militar, sin consulta ciudadana ni participación democrática. Entonces, en lugar de fortalecer la autonomía campesina, el gobierno centralizó el control a través del Estado, creando cooperativas agrarias de producción y empresas comunales.
que respondían más al gobierno que a los propios campesinos. Entonces podemos decir que la reforma no empoderó al campesinado, sino que sustituyó a los terratenientes por el control del Estado, lo que limitó la participación política real de las comunidades. Pues si bien es cierto, se expropiaron los terrenos o las grandes haciendas y se les entregó supuestamente al pueblo, pero no fue tanto así porque en realidad quedaron bajo el control del Estado y no se entregó directamente a las personas o al campesino. Luego vemos en el aspecto político, ¿no? Entonces, en el aspecto político, podemos decir que económicamente el Perú experimentó una fuerte caída en la productividad agrícola. Las nuevas cooperativas, esto debido a que las nuevas cooperativas no contaban con la experiencia empresarial ni con el apoyo técnico suficiente. Además, a falta de la inversión y el endeudamiento del Estado, que impidieron que el campo se modernizara. Tenemos unos datos que en el año 1975 la producción agropecuaria había caído en un 20% respecto a 1969, según las cifras brindadas por el Banco Central de la Reserva del Perú. Otro dato adicional a ello es que en 1970 y 1980, y a 1980 el agro perdió un peso en PBI nacional, cayendo de un 18% a un 12%. Vemos que económicamente se destruyó un sistema que, aunque desigual, era productivo. La reforma entonces generó ineficiencia, fuga de capitales y retroceso en la agrícola. Esto debido a la fragmentación de las grandes de los del terreno de producción agrícola, ya no se llevaba un control eficiente o un control estable de estos terrenos, ¿no? De esta producción. Y el control estaba diversificado, no estaba centrado en un solo dueño como era en un principio. Entonces ahí vemos la falla en el aspecto económico. Siguiendo adelante, pues tenemos las conclusiones, ¿no? Y lo cual yo puedo concluir que la reforma agraria en el Perú fue una oportunidad histórica que se desperdició. Políticamente, no democratizó el campo, económicamente provocó una crisis productiva y socialmente no solucionó la pobreza y las desigualdades que se pretendía alcanzar. Entonces, por eso, desde una perspectiva integral, mi postura es clara, que la reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país y mucho menos para los pobladores o los ciudadanos. Entonces, podemos decir que necesitamos políticas de inclusión con participación real, inversión sostenible y justicia social. No solo redistribuciones sin estrategia, redistribuciones que al final el mismo Estado va a tener el control. Con esto me despido y muchas gracias por el espacio. Hasta la próxima.